En la costa de Colombia, en la costa de Colombia, flores muy Dentro de la educación, es sin duda alguna un gran referente, llegando a ser catalogado como uno de los últimos educadores que han analizado la problemática educativa desde un punto de vista integral. Su pensamiento y aporte a la educación pedagógica es un factor esencial para la liberación. Para comprender su trabajo, es importante conocer la realidad donde él vivió, un lugar donde la marginación y el analfabetismo se hacían presentes en cada rincón. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital del estado brasileño de Pernambuco, una de las zonas más pobres del país. Casi la mitad de los habitantes vivían en situaciones deplorables. La marginación, el desempleo, el hambre y el analfabetismo inundaban las calles para esa época. Y es ahí, frente a esta visión, donde Freire rompe con ciertos modelos y centra su estudio y trabajo en estas personas, a las cuales quería educar para que lograran liberarse de la situación en la que estaban sumergidos. En sus estudios siempre nos ha conllevado a tener una educación para todos, en las cuales podamos incluir a todos los agentes que están dentro del proceso educativo, en las cuales podamos diseñar estrategias que puedan dejar atrás esa educación memorística, esa educación bancaria, la cual pues se manejó por muchos años dentro de los procesos áulicos. En esta época pues queremos reestructurar esos pensamientos y llevar al estudiante a que tenga que contextualizar la educación. Cómo nosotros como agentes activos podemos proporcionar en cada uno de los estudiantes estrategias tanto de parte del docente de enseñanza y el estudiante pueda hacer relación con el aprendizaje que esté direccionado con la necesidad que cada uno de ellos contemple dentro de los contextos donde ellos se desenvuelven. Adicional a eso, podemos llevar la inclusión y la liberación de la educación hacia las necesidades de cada una de las escuelas donde impartamos la educación. Necesitamos ampliar el espectro educativo dentro de los procesos para poder descentralizar la educación, que tengamos la alternativa de enseñar con sentido, una educación que lleve al estudiante a ser un ciudadano con sentido, que él sepa escoger dentro de las sinnúmeros de las diferentes situaciones que se les presenten, cuál es la que verdaderamente le proporciona beneficios no solamente a nivel individual sino a nivel grupal. Muchos de ellos pues podemos ver que es el problema que ha llevado a Sudamérica en la parte social, en la parte política, a tener lo que hoy estamos viviendo con todas las manifestaciones, porque hemos sido cerrados en la parte política y democrática, porque la educación ha llevado a esos consensos y a esa reflexión, ya que hemos sido guiados por dogmas y por sistemas educativos que han generado la pobreza mental de los estudiantes. Sus padres fueron Joaquín Freire y Edeltrude Freire. Su padre murió cuando Freire tenía la edad de 13 años. Al año siguiente, en Joboatao, cerca de Pernambuco, estudió la primaria. Hizo el primer año de secundaria en el colegio 14 de Julio y después logra ingresar al colegio Waldo Cruz, en Recife. Ingresó a los 22 años a la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco,
interrumpe varias veces sus estudios para apoyar en la economía de su familia, que para ese entonces se encontraba en un estado de crisis. Para esa época tenía como influencia al escritor, jurista y político Rui Barbosa de Oliveira y al médico, profesor lingüista y educador brasileño Ernesto Carneiro Ribeiro. Antes de terminar sus estudios universitarios, se casó en 1944 con la maestra de primaria Elsa Maía Costa Oliveira, con quien tuvo 5 hijos y quien sería de gran ayuda para sus análisis pedagógicos. Años más tarde, las relaciones de Freire con los sindicatos dirigidos por el Estado le ayudaron a obtener un puesto en el Servicio Social de Industria, en calidad de jefe del Departamento de Educación y Cultura. Allí trabajó en la educación de adultos con trabajadores rurales, urbanos y comprendió mejor la situación social y educativa de los sectores populares. Sumando años de experiencia, fundó un instituto para la formación docente permanente desde una perspectiva progresista. Participó en el segundo Congreso Nacional de Educación de Adultos en Río de Janeiro, donde es reconocido como un educador progresista, y en 1959 recibe su doctorado en Filosofía e Historia de la Educación, comenzando a dar clases como profesor libre de esa materia. Trabajar con niños significaba para él tener en cuenta su entorno social y familiar. Nombres como Alciu Amoroso Lima y Anício Espinosa Teixeira se añaden a su lista de influencias para esa época. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de cañas de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. Ya en 1964, un golpe de estado militar detiene sus proyectos. Encarcelado durante 70 días y exiliado junto a su familia, Bolivia y Chile les sirve como refugio para esos duros y devastadores años. Publica su primer libro, La educación como práctica de la libertad. Allí, él establece una ruptura en la concepción de la educación producto de la dictadura vivida en la época y donde plantea la idea de educar. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969 y un año más tarde publica Pedagogía del oprimido, otro éxito literario. La educación es un ente transformador, es un ente integrador que hace que las personas tengan unas competencias más abiertas, más incluyentes para poder transformar su entorno. Es por eso que hablar de ser maestro, de enseñar en ese proceso educativo nos hace más seres humanos. Y en el contexto de seres humanos debemos hablar de Paulo Freire como una figura grande en todos los procesos de humanismo dentro de la escuela. Hablar de Paulo Freire es hablar de pedagogía del oprimido, es hablar de las luchas sociales que han tenido los pueblos latinoamericanos a través de la historia. Es reivindicar el valor del alumno que es crítico y autocrítico de su entorno. Es reivindicar la lucha de las mujeres, de los campesinos y de los indígenas. Y sobre todo, la lucha por una verdadera educación en libertad. Así que ese legado que hoy recoge la escuela rural de Paulo Freire es un legado que nos trasciende en el tiempo. En 1986 recibe el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Además, fue investido doctor honoris causa por una cantidad de universidades en todo el mundo, pero lastimosamente fallece su compañera y quien sería su esposa, Elsa Maía Costa Oliveira. Al año siguiente reencuentra el amor en Ana María Araujo, con la que se casó y pasó feliz sus últimos años de vida, porque una década más tarde, el 2 de mayo, a los 75 años de edad, fallece Paulo Freire.